Secreto. Buenas noches, José Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú, Juan Carlos? Pues ya sabes que casi mejor que usted, lo cual es mucho, como decimos siempre. Uy, pues ya tienes que correr para estar mejor que yo. Bueno, por lo menos estamos bien y tenemos buen ánimo, y no vamos a hablar de ánimo, pero sí de animismo, ¿no? De animismo, correcto, sí que es un concepto que creo que va a interesar a nuestros oyentes, porque les va a ayudar a comprender mejor el mundo mágico de la infancia, que es algo tremendamente importante, ¿no? Y que yo descubrí relativamente tarde, ¿no? Con toda la investigación que desarrollé en mi segunda tesis doctoral, ¿no? Que fue sobre el cuento infantil en niños de 3 años, ¿no? Fíjate, me sumergí ahí en el mundo de la investigación y ahí pues descubrí muchos conceptos y muchas ideas que nos ayudan a comprender mejor el mundo de la infancia. Y eso nos ayuda a ser mejores padres y a comprender mejor las reacciones de nuestros hijos, ¿no? En definitiva, de esto se trata. Si te parece, empezamos definiendo qué es el animismo. Por supuesto. El animismo es el atribuir a los objetos y animales capacidad de pensamiento, sentimiento y voluntad propias. En esto consiste. El animismo viene de la palabra ánima, alma, que significa pues precisamente esto, ¿no? Creer que los objetos, los juguetes, los muñecos, tienen alma y voluntad propia. Y ahí está el principio de cuentos tan bonitos como El soldadito de plomo, ¿no? Que cobra vida durante la noche, que está enamorado de la bailarina y todo esto, ¿no? Y el niño vive el cuento como una realidad física, no como una leyenda mágica, ¿no? Porque no distingue la frontera entre la realidad y el pensamiento. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro. Pero si te parece, vamos a ir comprendiendo cómo funciona esto. Es un poco complicado. Yo soy bastante fan de la teoría de los 3 cerebros, que yo creo que alguna vez ya hemos explicado en antena. La teoría de los 3 cerebros de MacLean nos habla de que el cerebro humano se ha ido formando por evolución mediante la superposición de distintos cerebros, que no quiere decir que sean cerebros diferenciados, sino que están permanentemente interconectados y es una red de comunicación perfecta, ¿no? Entendámonos que no es una... pero que sí es donde está la clave de lo que nos hace específicamente humanos. El primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, es el que está más pegado al bulbo raquídeo, a la espina dorsal, y es donde, fíjate, tenemos la programación neuronal básica para el aprendizaje. Esto es interesantísimo, ¿no? Todos sabemos que el niño cuando nace con una serie de movimientos reflejos que nadie le enseña, ¿no? Pero que sin embargo le permiten ir poco a poco conquistando su autonomía. Podemos hablar, por ejemplo, de que cuando sumerges a un niño en un líquido, automáticamente cierra las vías respiratorias, ¿no? Y es un movimiento reflejo que nadie le ha enseñado, pero que si no lo hiciera se ahogaría. O como instintivamente el niño, meramente por el olor, va buscando el pecho materno, ¿no? Y ya viene programado para esa búsqueda, ¿no? O sea, se han hecho experimentos en los que se pone un algodón impregnado en la leche materna y otro impregnado en otra leche no materna, y como el niño busca instintivamente el algodón de la leche de su madre, ¿no? Es interesantísimo esto, ¿no? Bueno, todos estos movimientos, podemos hablar del movimiento galápago, por ejemplo, de cómo el niño tumbado boca abajo, a partir de los 4 meses, instintivamente levanta la cabeza, que es un movimiento que va fortaleciendo el cuello para posibilitar después el giro y la automoción, el poder caminar, ¿no? Pasando por la fase de gateo, etcétera, ¿no? Todos estos son movimientos reflejos que vienen en ese automatismo del cerebro reptiliano. Ahí tenemos la codificación del aprendizaje. Y yo me gustaría que nos centráramos un poquito en esta codificación del aprendizaje, porque es el sistema operativo a partir del cual nosotros aprendemos, ¿no? Y aprendemos a través de lo que yo denomino categorización. La brújula de aprendizaje está en el segundo cerebro, que es lo que llamamos el cerebro límbico, la zona límbica o el cerebro emocional, ¿no? Que es una brújula en el sentido de que en principio el mundo que nos rodea se categoriza en 2 polos, ¿no? Lo que es agradable y lo que es desagradable.
lo que nos gusta porque satisface nuestras necesidades y lo que nos resulta desagradable y no nos gusta, ¿no? Entonces, esta brújula emocional es tremendamente importante porque nos hace proclives a desarrollar acciones que son tendentes a mejorar nuestra supervivencia, nuestra capacidad de supervivencia. Por ejemplo, el niño viene instintivamente diseñado para buscar el abrazo y el contacto con su madre, y para esto pues la naturaleza lo dota de una herramienta a la madre y al hijo que es maravillosa, ¿no? Que es la hormona de oxitocina en el momento del parto, que crea esa filiación, que es la hormona de la sociabilidad, ¿no? Y hace que se establezca un lazo imperecedero, ¿no? Entre madre y hijo, que yo creo que dura toda la vida, ¿no? Yo no sé si, pero bueno, mi mujer se quejaba mucho de que yo no atendía a los niños cuando lloraban en la cuna, ¿no? Pero la verdad es que antes de que los niños comenzaran a llorar ya estaba yo levantada al pie de la cuna. Yo no sé cómo lo intuía, cómo lo hacía, pero yo creo, y después te digo que ya mis hijos son muy adultos y ella tiene una sensibilidad que aun estando a distancia es capaz de decir, mi hijo tiene problemas, ¿no? ¿Cómo sabes que tu hijo tiene problemas? No lo sé, pero los tiene, ¿no? Bueno, pues esta empatía, ¿no? Este cordón umbilical yo creo que jamás se rompe. Esto es maravilloso, ¿no? Y después viene el último cerebro, que es el específicamente humano, que es el de la precorteza frontal, donde están las capacidades más humanas, entre ellas, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, que está ahí inserto. Y me centro ahora en el lenguaje porque es muy interesante. ¿Cómo aprendemos? Pues aprendemos, y esto se ha estudiado muchísimo y muy bien a través de unos experimentos que ahora, con esto de las técnicas no invasivas de estudio del cerebro, que son las técnicas estas que te llenan la cabeza de cables, ¿no? Para estudiar las corrientes magnéticas y eléctricas que se producen a tiempo real durante el experimento. Pues yo creo, y yo estoy fascinado por los experimentos que hace una investigadora norteamericana, que es Patricia Kuhl, sobre el aprendizaje de la lengua infantil. Y esto es tremendo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el sistema de aprendizaje lingüístico es el mismo sistema que operativamente utiliza el cerebro para el aprendizaje del mundo que nos rodea. Y es tremendamente importante. El hombre nace muy inmaduro, tanto porque cuando conseguimos la bipedación, el ponernos de pie, erguidos y caminar a dos patas, ¿no? Se produjo anatómicamente un hecho tremendamente fuerte, ¿no? Que es el estrechamiento del canal pélvico. Quiere decir que para el niño es muy traumático nacer, ¿no? Ese estrechamiento del canal pélvico en la mujer humana hace que el niño tenga que nacer inmaduro en el momento de su nacimiento. Es el mamífero más inmaduro en el momento de nacer. Y para eso todos sabemos que el cráneo no está todavía formado, tiene la fontanela, los huesos son cartilaginosos, nacen con el mentón un poco retraído para facilitar ese tracto, ese paso por el canal de parto, e incluso pues la nariz también un poco gelatinosa, ¿no? Para que nos hagamos una idea, para que un niño alcance la madurez del cerebro de un macaco recién nacido, necesita 20 meses. Es decir, el niño acaba de madurar una vez que ya ha nacido y está fuera del vientre de la madre, ¿no? Esto es interesantísimo, ¿no? Esta primera época. ¿Por qué insisto en lo de los 20 meses? Porque precisamente ahí es donde se empieza a producir el aprendizaje propiamente lingüístico. Los experimentos de Patricia Kuhl nos dicen que el aprendizaje empieza por una discriminación categórica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el niño escucha hablar, y al principio todos los sonidos los registra con igual importancia, ¿no? No discrimina unos sonidos de otros, para él todos los sonidos son iguales. Pero a medida que se le va hablando, el niño va aprendiendo por repetición a discriminar aquellos sonidos que pertenecen a su lengua materna de aquellos otros que no pertenecen al sistema lingüístico. De tal manera que va centrando su atención exclusivamente en los fonemas que le pertenecen. Esta discriminación lo que hace es categorizar para centrar la atención en unos fonemas a partir de los cuales va a generar palabras. Este proceso es tremendamente lento, ocupa muchísimo tiempo. Patricia Kuhl nos dice que durante el periodo de un año, de los 6 meses a los 18 meses, es el periodo en el que el niño se hace social dependiente, o dicho de otra manera, aprende los esquemas básicos de la lengua materna.
Esto se llama categorización, aprender a discriminar unas realidades de otras en función de la repetición y del contacto, es decir, de los estímulos que el niño va recibiendo. Bueno, pues hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver con lo que vamos a explicar, que es el animismo, ¿no? El niño atribuye voluntad en un momento determinado hasta que empieza a desarrollar el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico no es sino la capacidad de representar imágenes a partir de escuchar palabras, es decir, asociar sonidos a imágenes que se representan en la mente. Esto empieza a producirse a partir de aproximadamente los 18 meses. Y aquí es donde nos separamos de los macacos, ¿no? Porque aquí el crecimiento del cerebro del niño es exponencial con respecto al macaco, que se queda ahí. Esta es la diferencia y es lo maravilloso del cerebro humano, ¿no? El recrecimiento. Fíjate que para que nos hagamos una idea de cómo crece, una vez que ya tenemos las bases de este sistema fonológico aprendido que nos permite aprender palabras, un niño con 2 años conoce aproximadamente 300 palabras. Bueno, pues a los 3 años, es decir, 12 meses más tarde, ya es capaz de conocer en torno a 3.200 palabras. Fíjate el recrecimiento tan enorme, es casi multiplicar por 10 la capacidad en el plazo de un año, ¿no? Bueno, pues otro de los elementos de categorización es muy sencillo, es decir, para nuestra supervivencia, nosotros aprendemos a discriminar el movimiento que nos llama especialmente la atención, ¿no? Nacemos programados en este cerebro reptiliano para observar de forma muy concreta el rostro de quien nos atiende, de quien nos cuida, de nuestro referente. Normalmente sabemos que es la madre, ¿no? Y estamos programados para seguir con nuestra mirada a la dirección de la mirada de nuestro referente, ¿eh? En ese periodo de apego, que además va aproximadamente del año y medio a los 2 años y medio. Periodo de apego fuerte, ¿no? Que es cuando tomas una persona de referencia, que es la que te va a ayudar, la que te va a cuidar, con la que normalmente estás, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la ley del movimiento es muy sencilla, ¿no? Cuando todo está tranquilo, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Nuestro cerebro funciona en modo curiosidad y lo que hace es explorar el mundo circundante. Pero cuando se produce una variación en nuestro entorno, nuestro cerebro automáticamente centra la atención en la variación producida. Hay un experimento muy interesante. Tú haces lo siguiente. Coges un pañuelo frente a un niño que tiene 1 año, por ejemplo, y deslizas una linterna por detrás del pañuelo de izquierda a derecha. Y repites el movimiento una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se haga un hábito. El niño automáticamente deja de prestar atención a lo que está pasando, porque se está repitiendo el movimiento de una forma continua. Empezará probablemente a jugar y a explorar dentro, pero en ese momento hace un pico, y justo cuando vas al centro del pañuelo, elevas la luz hacia arriba. Cuando produces esa variación, el niño automáticamente vuelve a centrar la atención en lo que está pasando. Necesita saber por qué se ha producido esa variación. El cerebro está programado para averiguar estas causas de variación. Y es normal, porque donde hay una variación puede existir un peligro, y tenemos que averiguar cuál es la causa de la variación para saber si podemos dormitar tranquilamente o tenemos que huir o tenemos que prestarnos a la defensa para salvar nuestra vida. Fíjate qué cosa más curiosa. Y esto ocurre en todos los mamíferos, es decir, no solo en el ser humano. Esta programación reptiliana, ¿no? Nosotros compartimos con perros, con gatos, con los demás mamíferos, los 2 primeros cerebros que hablamos de MacLean, ¿no? El cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Lo que es específicamente humano es precisamente esa capacidad de desarrollar el pensamiento simbólico. Pero ¿cómo desarrollamos el pensamiento simbólico? El niño entra dentro de una fase muy interesante. Cuando desarrolla el pensamiento simbólico, el niño entra en un pensamiento colmena. ¿Qué significa esto del pensamiento colmena? El pensamiento colmena, yo llamo pensamiento colmena, que nadie busque este concepto por otros autores porque no lo va a encontrar. El pensamiento colmena es vivir en la conciencia de que los demás piensan y sienten y saben lo mismo que él piensa, siente y sabe. No, cuando llega la madre y le dices qué has hecho, el niño es incapaz de mentir porque cree y sabe y es consciente que la madre conoce todo lo que ha hecho, todo lo que piensa. Entonces no puede mentir sencillamente. Esta discriminación empezará más tarde, en torno a los 4 años, fíjate, es cuando vamos cediendo la etapa del egocentrismo, y técnicamente se denomina la teoría de la mente.
Hay un experimento ahí de caramelos que es precioso. Hay teoría de la mente de primer grado, segundo grado, que podemos hacerlo además con nuestros hijos, ¿no? Tú coges al niño y le pones una caja de caramelos y una caja de lápices, ¿no? Y delante de él pones los lápices donde deberían estar los caramelos y los caramelos donde deberían estar los lápices. Entonces le preguntas, oye, va a entrar fulanito. Si yo le pregunto dónde están los lápices, ¿qué dirá? El niño que todavía no ha entrado, no ha superado esta etapa de la teoría de la mente, señalará la caja de los caramelos para decir que el otro responderá que ahí están los lápices. Sencillamente porque cree que el otro sabe y conoce lo que él sabe y conoce. Y si él lo sabe y lo conoce, el otro también lo hace saber y conocer. Por eso llamo pensamiento colmeno, lo prohíben ese pensamiento. Hasta que el niño entra en otra fase, que es la fase de la socialización, y aprende que no, que los demás saben aquello que conocen por experiencia, pero que no comparten contigo. Y esto es interesantísimo porque ahí el niño entra en una fase que yo algún día escribiré un libro sobre eso, que es maravilloso, ¿no? Que es, enhorabuena, tu hijo ya sabe mentir, ¿no? Bueno, porque justo en esa fase, que más o menos llega a los 4 años, es cuando el niño empieza a explorar el mundo de la mentira, cuando es consciente de que tus reacciones dependen de lo que tú sabes. Y si la información que te proporciona es falsa, a lo mejor se libra del castigo, ¿no? Entonces esto hay que comprender que es un proceso de maduración del cerebro, que es maravilloso, pero también que hay que educarlo a partir de ese momento para que no se convierta en un vicio, ¿no? Fíjate qué cosa más interesante. Pues esta intencionalidad, todo movimiento se produce cuando hay una emoción que mueve a una conducta. Claro, si tú observas las nubes y ves que se mueven, tú piensas que las nubes, igual que tú tienes voluntad y tienes emociones que te impulsan al movimiento, las nubes tienen conciencia, tienen emociones y tienen una voluntad que le impulsan al movimiento. Luego para el niño, y todos hemos vivido esa etapa, ¿no? Yo recuerdo que cuando era un niño pensaba que la luna era mi amiga, porque cuando salía a pasear por la calle siempre me acompañaba, fuera hacia donde fuera. Yo no sé si tú has llegado a pensar esto alguna vez, ¿no? E incluso veía el rostro, los ojos y la nariz de la luna, ¿no? Siguiéndome. Y he vivido esa etapa tan maravillosa en la infancia, de 4 o 5 años, en los que jugaba con muñecos y yo sentía. Yo recuerdo a un muñeco que colocaba jugando en unos jardines, ¿no? En una palmera, y mi imaginación hacía que estaba escalando una montaña en el desierto y le arrojaba puñados de tierra, ¿no? Y yo sentía, ¿no? el furor del viento en mi rostro, ¿no? Y cómo la tierra me azotaba, y a pesar de eso seguía subiendo, ¿no? Este mundo maravilloso, mágico, se produce precisamente en esta etapa del animismo, ¿no? En el que el niño cree que los juguetes, los objetos inanimados, la naturaleza está dotada de alma, por eso se llama animismo, ¿no? Y es un mundo mágico y maravilloso, ¿no? Hoy hay muchos pedagogos, ¿no? Que dicen que no, que a los niños no hay que contarles cuentos maravillosos. Yo me río porque el niño ya vive en un universo maravilloso, da igual lo que le cuentes. Otra cosa es que cuando empezamos a contar cuentos a los niños, empecemos a contar cuentos desde lo más sencillo, que es el conocimiento del entorno, ¿no? De hecho, los llamados cuentos realistas cortos, ¿no? Son los más adecuados en el periodo de 1 año a 3 años, ¿no? Y a partir de ahí, que es cuando ella va desarrollando el pensamiento simbólico, es cuando entra de lleno ese universo mágico, ¿no? del animismo. Y el animismo tarda mucho en desaparecer, es decir, el niño va aprendiendo poco a poco a través de este sistema de categorización que hemos hablado, estableciendo variables y estableciendo elementos fijos, va construyendo un mundo de categorización interna a través del pensamiento simbólico que poco a poco va eliminando el animismo. El niño empieza a eliminar el animismo de los objetos, pero lo va a mantener en los animales, por ejemplo. Por eso tiene tanto éxito una película como El libro de la selva, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto se va a producir entre los 6 y 7 años, pero ese animismo en los animales va a perdurar incluso hasta la etapa de la prepubertad, hasta los 9 años, fíjate, ¿no? Y finalmente acabará desapareciendo con la entrada en el torrente sanguíneo de las hormonas sexuales que producen lo que yo llamo el turbo cerebral, ¿no? La última fase del recrecimiento de la precorteza frontal, y otorga al cerebro
a este tercer cerebro, el cerebro humano, unas nuevas capacidades que hasta en ese momento no tenían, ¿no? Es lo que ya nos va a preparar para la edad adulta, ¿no? Entre otras cuestiones, algo tan importante como elaborar hipótesis, ¿no? Hipótesis que hasta ese momento pues no formaban parte de esa capacidad del cerebro, ¿no? El animismo, en definitiva, está en la base, el creer que todo aquello que tiene movimiento lo tiene por alguna causa y que esa causa está centrada en la conciencia del objeto y las emociones del objeto que persiguen a través del movimiento una finalidad determinada, que tiene que ver o que puede influir en nosotros. Fíjate que es la base de muchas de las leyendas, no solo cuentos infantiles, sino leyendas que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido asentando y que forman parte de nuestro constructo, de nuestra conciencia colectiva. Y en este sentido dice, bueno, ¿qué sentido o qué tiene la existencia de la leyenda en el mundo, ¿no? Y cuando sabemos hoy, por ejemplo, que es mentira, ¿no? Y que tanto ha avanzado la ciencia, que conocemos cuál es la causa de que se formen las nubes, ¿no? O que llueva, o que existan los rayos en el cielo, ¿por qué suenan los truenos? Bueno, pero en aquel momento, cuando yo recuerdo un profesor que tenía explicándonos la gramática generativa, que dibujaba hacía un dibujo en la pizarra, ¿no? Un cuadrado en el que en la parte izquierda ponía un embudo, en la parte derecha un grifo, y decía, vamos a ver, el generativismo, que trata de explicar esa lengua primigenia que prevalece, que existe en la mente de todos los hombres antes de desarrollar el lenguaje. Y se trata de explicar lo inexplicable, pero la base es esta, plantaba la caja, ¿no? Imaginemos esta caja en la que yo echo tizas por el embudo y salen pájaros volando por el grifo, ¿no? Yo no puedo abrir la caja porque entonces el mecanismo interno se rompería. Pero lo importante es que si yo logro imaginar un mecanismo que consiga el mismo efecto, me da igual que sea coincidente con la realidad o no. Lo importante es que he conseguido descifrar el enigma. Claro, el origen de la leyenda es esta. No importa tanto si es Vulcano quien está golpeando en la fragua con su martillo para forjar las armas de Zeus, ¿no? O que no lo sea. Lo importante es que hay que protegerse de la lava cuando Vulcano está forjando, ¿no? Porque esto es lo que nos permite sobrevivir, en definitiva, ¿no? O qué nos importa que los rayos y los truenos sean las guerras de Odín y de Thor en el cielo. Si en definitiva lo que hay es que cuando los dioses guerrean, más vale meterse a cubierto porque si no nos puede caer un rayo en la cabeza, ¿no? Y a través de la leyenda lo que estamos es dando unas instrucciones sociológicas para la supervivencia de la especie, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y es lo que está en la base, ¿no?, de muchos de los cuentos infantiles, en definitiva, a través de los cuales le estamos dando instrucciones a los niños para defenderse y lograr optimizar, ¿no?, sus condiciones de supervivencia, ¿no? Fíjate, pero todo esto es... Dime. Fíjate que el otro día estuvimos hablando con Álvaro Perón sobre la música ya no solamente en el periodo de lactancia, sino también en la maternidad. Y estoy pensando yo que también este tipo de cuentos, en el feto al niño también habría que hablarle, ¿no? Bueno, está claro que la comunicación madre-hijo a partir del 5º mes de embarazo es muy, muy interesante, ¿no? El niño ya se va habituando a la voz de la madre, que le llega de forma muy apagada. Pero más que la voz de la madre, fíjate, es la ternura y la emoción. Esto facilita el desarrollo neuronal del feto a partir del 5º mes, que es donde hay ya un periodo de mielinización muy fuerte y, por tanto, de construcción de la estructura neuronal del cerebro, ¿no? Y tan importante es esto durante el periodo del embarazo, que tú sabes que hay ahora clínicas que incluso están insertando en la vagina altavoces, ¿no?, para emisión de música. Hay un mito bastante fuerte de la mejor música clásica, no estridente. Parece ser que la música de ¿cómo se llama? De Mozart, ¿no?, es especialmente apta para esto. Pero lo que sí está claro es que parece que las neuronas se desarrollan mejor cuando hay música. Y yo creo que la base de este mejor desarrollo tiene que ver con dos elementos.
Primero, con la paz ambiente, con un ambiente de armonía que facilita que el niño no esté a la defensiva. El cerebro tiene dos modos de funcionamiento: el modo curiosidad y el modo defensivo. El modo curiosidad, cuando todo está en orden, todo está bien, las cosas están en su sitio, el niño activa el modo curiosidad, por tanto aprendizaje, es receptivo a los estímulos exteriores. Cuando siente que hay peligro por cualquier circunstancia, por ejemplo, el ceño fruncido es un signo de aversión y por tanto nos pone en guardia, ¿no? Porque algo nos puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Un grito, una voz destemplada, o fíjate lo más interesante, la ausencia de contacto físico y de manifestación de cariño hacia el niño. Lo sumergen en ese modo defensivo en el que toda la energía del cerebro se centra en la supervivencia, cortando la comunicación con los estímulos exteriores y por tanto dificultando el aprendizaje, ¿no? También te iba yo a preguntar sobre el estado emocional y la actitud de la madre para con ese momento del embarazo, ¿no? También es bastante importante. Es fundamental. De hecho, es un momento crítico porque hay muchas transformaciones en la mujer y la mujer necesita sentirse apoyada y sentirse querida. Son elementos básicos. Y no solo, por el marido, por la pareja, sino también incluso por la gran familia, ¿no? Se ha demostrado, ¿no?, que ese testigo que pasa la madre de la embarazada a la embarazada, ese apoyo emocional, ¿no?, ese acompañamiento durante el embarazo es tremendamente importante en el equilibrio emocional de la madre. Y también hay que alentar y hay que decir, ojo, vamos a estar atentos, ¿no?, porque es mucho más frecuente de lo que nos creemos las depresiones en el posparto. Y hay que estar atentos a esta situación y sobre todo que las mujeres se crean unas expectativas. Muchas veces yo recomiendo mucho el que se acuda a cursos de preparación al parto para estar en una comunidad y compartir emociones y experiencias que nos hacen poner en perspectiva aquello que nosotros sentimos y no creer que somos extraordinarias, excepcionales, etcétera, etcétera, pero que también hay que hablar de esto, ¿eh? Porque dependiendo de las circunstancias, hay circunstancias sociales, circunstancias psicológicas, circunstancias económicas, circunstancias afectivas, parentales, que pueden influir y que hay que estar atentos a esto, ¿no? Una mujer necesita en ese momento mucha seguridad. Seguridad en sí misma, pero también es la seguridad que le aporta un entorno estable. Y ahí pues todos tenemos muchísima influencia, ¿no? Y a partir ya del nacimiento ni te cuento, ¿no? Es apasionante. Lo vamos a tener que dejar como siempre, nos quedamos cortos, ya lo sabes. Hoy he escuchado apasionadamente todo lo que nos has dicho por esa boca llena de conocimientos y sabiduría. Y como verás, no he interrumpido absolutamente en ningún momento, solamente al final para añadir un pequeño tinte sobre música que me parecía interesante que la gente lo supiera. Sí, además está muy bien traído. Te digo de todas formas que a los oyentes me podéis encontrar en mi blog, que lo podéis visitar, es www.josecarlosaranda.com. Yo no me complico la vida. y que bueno, pues ahí encontraréis entradas que pueden ser interesantes y pueden ser de vuestro agrado, ¿no? Pues un placer como siempre y muy agradecido por tu participación en el programa. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en 7 días. Gracias siempre a vosotros por poner ondas al conocimiento.